el GC como yo lo tenía, y usted me va a decir cuál es el cambio que tengo que generar ahí para que no haya ningún problema. Mira, súper simple. Ese es un apellido brasileño o portugués. El mío es Cavala, que es C-A-B-A-L-L-A. Cavala. Caballa. Entonces, doble L y una A. Ahí está. Sí. Ahí Sin estamos, ¿no R. es cierto? Le faltó quitar la R solamente. Ahí estamos listos con mi apellido. Le quito la R, pues, ¿cuál es el problema? Perfecto, ahí sí que está ahí estamos, ahí correcto. estamos. Perfecto. Ya, doctor, bienvenido. Oiga, y a propósito del día sin fumar, porque mañana es el día, ¿no? Mañana Mañana 31 de internacional. mayo es el Día Internacional Sin Fumar, que se celebra, se conmemora en realidad en todo el mundo y es una actividad que a nivel mundial partió desde antes que hubieran efectivamente políticas nacionales para dejar de fumar. Entonces yo lo recuerdo de cuando era niño, que era un día muy importante para nosotros el incentivar el dejar del hábito tabáquico cuando todavía no existían todas las leyes que están tratando de prevenir que esta enfermedad y adicción siga avanzando en el mundo. Okay. Así que sí, 31 de mayo, día sin fumar. Perfecto. Y nosotros nos anticipamos, de todas maneras, ¿no es cierto?, para generar esta conciencia. Ahora, nos falta quien te dice, oye, si yo tengo un familiar, no sé, quien X, ¿no es cierto?, persona que tiene no sé cuántos años, que ha fumado toda su vida y nunca le ha pasado ni una cuestión. ¿Qué se le responde a esa gente o a esa creencia popular, digamos, que no es nocivo el uso del cigarro? Yo creo, Jorge, que hay que contestarles con la verdad. Esa persona ha tenido mucha suerte, porque las estadísticas no fallan y es la primera causa de muerte en el mundo por cáncer el fumar. Y el arriesgarse a ser un número más en esa estadística es simplemente un tema de riesgo. Uno lo que hace frente a esos pacientes es decirle, sí, efectivamente existen las excepciones, existen también los milagros, pero usted se está arriesgando muchísimo si sigue fumando y el consumo de tabaco además es malo por la cantidad de años que uno fuma y además la cantidad de tabaco que fuma diariamente. Entonces es un riesgo que se está corriendo diariamente y no solo para uno, sino también para los que viven con uno. Ya. Entonces, es que ese es otro tema, ¿no es cierto? El ambiente que te origina, que te genera, está afectando indudablemente a tu entorno. Las estadísticas dicen, y es como bien claro en ese sentido, que los pacientes que fuman en el 85% están relacionados con el cáncer de pulmón como la primera causa de muerte, y además en el 25% de las personas que viven alrededor de fumadores también se van a enfermar como si ellos mismos fumaran. Yo creo que la estadística más importante, y que yo se las voy a recalcar a todos, es que el 80% de los hijos de fumadores van a adquirir el hábito tabáquico aunque cuando sean niños no estén fumando. Entonces es una herencia muy mala que le dejamos a nuestros hijos, que nos ven como modelos y que si nos ven fumando ellos van a terminar siendo fumadores. Entonces si al final uno decide no hacerlo por uno, hay que hacerlo por la generación que sigue y no dejarle esta adicción que es tan difícil de erradicar. Sí. Pero siempre la televisión, los medios, digamos, el cine también tienen algo de responsabilidad, una cuota importante de responsabilidad, ¿no es cierto? Generacionalmente los papás vieron, ¿te acuerdas del comercial de Marlboro, que era masculino? Bueno, que después se supo un montón de cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, le daba como cierta distinción, no sé, gallardía, coraje, sobresaliente respecto y eso que nosotros vivimos como generación fue cambiando también a través de los años. Entonces, en esa generación fue el comercial de Marlboro, que era una cosa bien machista, de macho recio, que podía contra todo el mundo, pero después, no sé si te recuerdas, para las generaciones siguientes, fueron los comerciales de una marca específica que se llamaba Kent, que era como en el Caribe, como el aspecto del gigoló, que tenía muchas mujeres a su alrededor, y después la industria, que es una industria que tiene mucha cantidad de dinero, lo fue involucrando en relación al cine, y a la televisión, y todos aquellos que eran el personaje bueno de las películas fumaban, y que le da una prestancia y una actividad como bien socializada y bien reconocida como buena, cuando en realidad todas las tabacaleras sabían de que era dañino para la salud, producía cáncer y que producía una adicción que era muy difícil de erradicar. Y eso hemos ido avanzando como sociedad en el sentido de que ya la información de lo malo que es el tabaco
está, y todos sabemos que el tabaco es malo, pero lo que nos hace falta es tratar de entender de que es una generación completa la que se va a enfermar de cáncer de pulmón y es a la que tratamos de invitar a no empezar a fumar, que son los pacientes jóvenes, las personas jóvenes. Ahora, pero básicamente, claro, se habla de cáncer, digamos, pero es un fondo, digamos. Pero antes de llegar a eso, pueden haber una serie de consecuciones, digamos, complicadísimas para la salud, ¿no es cierto? Respiratoria, enfermedades crónicas, obviamente al aparato respiratorio. No solamente es cáncer, a eso me refiero, digamos. Sí, no solamente es cáncer. Claro. Lo que nosotros tratamos de explicarle a nuestros pacientes y a la gente y a tu auditor y a todos los que nos están mirando, es que hay que tratar de imaginar el viaje que hace ese humo de tabaco desde que uno se lo pone en los labios para aspirar. Y produce daños en los dientes, produce daños en la boca, en la garganta, produce mal aliento. Después, cuando baja los pulmones, produce en el pulmón enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar, y son personas que terminan viviendo con oxígeno para poder subsanar el daño que ha producido el tabaco en la destrucción del pulmón. Y después de todo eso, además el tabaco y el alquitrán, la nicotina, terminan en la sangre. En vez de respirar el oxígeno, nosotros aspiramos todos esos elementos malos y empieza a dañar a través de la sangre que circula por todo el cuerpo, todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Las personas pueden terminar con las arterias tapadas, produce infarto cerebral, produce infarto en el corazón, y después en aquellos órganos a los que llega este elemento del tabaco, principalmente la nicotina, van a producir daño en el colon, en la vejiga, van a producir daño en las arterias, en la piel. Entonces es bien impresionante cómo ese trayecto que hace el humo del tabaco y el tabaco mismo se distribuye por todo el cuerpo produciendo daños en todas partes. No solamente el tema del cáncer, que ya al final es un tema bien letal, sino en todos los daños que va produciendo a su alrededor. Ahora, doctor, siempre las estadísticas, los números, las cifras, los guarismos, como dicen algunos, ¿no es cierto?, son decidores. La última encuesta nacional de salud, algo ya se decía, ¿no es cierto?, 40,6% de la población adulta en Chile fuma de manera habitual, 40,6%. Estadísticamente contrastando, comparando, ¿cómo estamos con otros países, amigo mío? Somos campeones latinoamericanos en el consumo del tabaco. No hay en la población de Latinoamérica un país que fume más que nosotros. Y además tenemos un segundo récord, que es que las mujeres son las que porcentualmente con los hombres fuman más que las mujeres de otros países de Latinoamérica. Entonces estamos muy mal, porque este es un récord que uno no quisiera tener, la verdad. Entonces, entre que el acceso, la sensación de liberación al fumar sin restricciones, a pesar de todas las restricciones que uno puede poner a través de la ley, el impuesto, el tabaco, las restricciones en los lugares públicos, y que cada vez hay menos lugares donde se puede fumar, sigue existiendo a nivel latinoamericano. Uno de los países que más fumamos somos los chilenos. Ya, ¿y 45 personas fallecen al día? ¿Causa directa o indirecta, digamos, del tabaco? Sí, y nosotros la estadística que le gusta decir al mundo es que cada 5 segundos se muere en el mundo un paciente por enfermedades relacionadas al tabaco. Cada 5 segundos se muere alguien en el mundo. Y efectivamente son 45 pacientes por día. Entonces hay que entender aquí que no solamente es cáncer de pulmón, como tú bien lo dijiste, sino infartos cerebrales, amputaciones, cáncer de colon, cáncer de vejiga. Es muchas las enfermedades que están relacionadas con el consumo de tabaco y que además es acumulativo. Entonces no basta solamente con dejar de fumar, sino que tienen que pasar varios años antes de que uno pueda tener de nuevo el riesgo de la población normal. Entonces, mientras antes se tome la decisión de dejar de fumar, es mejor. Ya. Oye, para quienes nos están escuchando, integrándose a la sintonía, estamos con el doctor Camilo Cavala, ¿no es cierto? Cirujano tórax. Clínica Bupa Reñaca. Voy a ponerle ahí su título ahí en pantalla para que lo reconozcan ahí en Santiago, en regiones, en nuestras redes virtuales también. Este es un tema muy preocupante y alguien, claro, está asociado, digamos, con el tema del tabaco por mucho tiempo y dice, bueno, ¿qué saco con dejar de fumar a esta altura? Ya he fumado, no sé, 20, 30 años. ¿Para qué voy a dejar de fumar? ¿Está en lo cierto? Sí. ¿Tiene asidero? Mire, la verdad es que hay algunos riesgos que no se van a disminuir por dejar de fumar inmediatamente, pero cuando uno deja de fumar,
dentro de los primeros 5 minutos ya se siente alivio en la cantidad de aire que ingresa al pulmón. Después de 15 minutos de dejar de fumar, las secreciones se empiezan a poner más fluidas. Después de una semana ya se empieza a disminuir la tos del fumador, que tiene características. Entonces, el dejar de fumar inmediatamente produce alivio en la población. En cosas que son a lo mejor un poco menos importantes en la salud final, pero sí que se nota inmediatamente. Después de un mes de dejar de fumar, la condición física mejora significativamente y los pacientes fumadores lo sienten. Y aquellos que, yo también fui fumador, dejamos de fumar, uno notaba inmediatamente que haciendo ejercicio físico, al mes ya lograba recuperar lo que habías perdido por estar fumando en forma continua. Entonces sí, hay cambios inmediatos, y los cambios a largo plazo tienen que ver con que uno mantenga la suspensión del hábito tabáquico por largo plazo. Entonces, si llevo fumando muchos años y logro dejar de fumar por 5 o por 10 años, ya tengo el mismo riesgo que la población general. ¿Qué es lo único malo que hay que entender? Es que el daño en el pulmón producido por el tabaco no se recupera. En otros órganos sí se recuperan, pero en el pulmón no. Entonces, mientras antes yo dejo de fumar, antes tomo esa decisión y la mantengo y pido ayuda, cuando sé que tengo una adicción muy severa, es mejor. Nosotros sabemos que existen distintos tipos de adictos al tabaco. Hay unos que son muy adictos al tabaco y que van a requerir la asistencia de un profesional para poder dejar de fumar. Y aquellos en realidad que tienen una adicción que es más bien social y que es aquella persona que cuenta libremente que dejó de fumar de un día para otro sin ningún problema. Esas personas en realidad no son adictos al tabaco, sino que tienen una adicción social. Y a esos son los que hay que invitar fuertemente a dejar. Y que también es muy dañino su consumo, estamos hablando, ¿no es cierto? Quienes fuman ocasionalmente los fines de semana, por ejemplo, o cuando se junta con los amigos, con las amigas, ¿cierto? Sí, el tabaco produce un daño por la cantidad de tabaco que se fuma y por la acumulación del tabaco que se fuma. Entonces, independiente de que uno sea un fumador social, produce el mismo daño que el fumador que es un fumador adicto y que fuma todos los días. Existen ciertas enfermedades en que a ese adicto le van a generar más problemas que al otro no va a tener, pero los dos van a tener enfermedades serias si es que no controlan su consumo de tabaco. Bueno, estamos conversando del tabaquismo, básicamente, de cómo dejarlo, cómo plantear psicológicamente, porque esto es un tema psicológico también, pues, doctor, usted comprenderá, sí, claro, ¿no es cierto?, que las carencias, las falencias las recuperamos de otra manera, comiendo, por ejemplo, o fumando, o consumiendo alcohol, qué sé yo, tanta cosa. Entonces, estamos hablando de eso porque mañana es el Día Internacional de dejar de fumar o no consumir cigarro, como usted quiera llamarle. Hay varias preguntas, ¿verdad? Uno dice, a ver, esto afecta más indistintamente a mujeres, a hombres más que mujeres. Tú más o menos lo insinuabas, ¿no es cierto? Que aquí es como bien parejo, pero las mujeres, ojo, que han ido creciendo en el último tiempo, ¿no? Efectivamente, la relación hombres-mujeres es de 65 a 35%, pero ese 35% ha ido aumentando en el último tiempo. ¿Viste? Entonces, hace 20 años atrás, el consumo de mujeres era cercano al 20% en relación al 80% hombres, y ha ido subiendo y casi emparejando la situación. Entonces, el tabaco sigue siendo dañino para hombres y mujeres por igual, pero la proporción de mujeres que están empezando a fumar y que además la mayor parte de ellas tienen relación con niños, son madres ellas mismas. Entonces hay toda una generación de hijos de madres fumadoras que van a empezar a sufrir las consecuencias de que en su entorno o durante el embarazo o durante el periodo de lactancia sus madres fumaron. Entonces hay un segundo individuo que se ve dañado. No es que los hombres no estén participando, porque en general lo que está pasando ahora es que los mandan a fumar afuera, pero siguen siendo fumadores que ingresan con el hábito tabáquico dentro de la familia. Entonces hay que entender esto como un problema de ambos sexos, de padres y de madres, y de una sociedad que ha sido permisiva durante muchos años y que tenemos todavía tiempo de empezar a ponerle atajo y que empecemos en serio a hacer campañas que nos permitan dejar el hábito tabáquico. Sí. Doctor, pregunta, tengo entendido que dejó de fumar, ¿no? Dejé de fumar, efectivamente, al segundo intento, pero lo logré. ¿Pero hace cuánto tiempo atrás? ¿Y cuánto fumaste? Ya llevo... Esto es como los adictos, así como que uno piensa de las películas. Uno tiene que tener claro, súper claro. 12 años que llevo sin fumar y tengo súper claro que no me fumaría un cigarro por el riesgo que me da de fumármelos todos. Y eso le pasa a todos los adictos y hay que entenderlo así. Es una adicción que queda para toda la vida
y que a uno no se le quitan las ganas de fumar cuando fue realmente un adicto al tabaco. Pero cuando más tiempo pasa sin fumar, cuando ya el hábito de no estar fumando es la constante, uno sabe que ese cigarro que se quiere prender en realidad no vale la pena frente a todo el esfuerzo que significó dejar de fumar. Que es lo que yo le planteo a los pacientes y a los amigos principalmente, de que tomar la decisión no es fácil y que una vez que uno toma la decisión, lo primero que hay que hacer es saber cuál es mi grado de adicción. Si mi grado de adicción es muy alto, voy a necesitar ayuda para poder dejar de fumar, si no lo que va a ocurrir es que va a ser un intento fallido que va a reforzar el hábito. Entonces hay que tratar de hacer menos intentos de dejar de fumar, pero que sean exitosos, y en la medida en que yo me reconozco en mi nivel de adicción, yo voy a poder tener la asesoría de un profesional, porque si soy muy adicto no lo voy a lograr solo, y eso es importante entender. ¿Cómo uno puede reconocer qué tan adicto es? Con preguntas que son bastante fáciles. La primera de todas, y que tiene que ver con cuánta adicción tengo, es a qué hora prendo el primer cigarro. Si el primer cigarro lo prendo antes de una hora de despertar, significa que mi cuerpo me está pidiendo la nicotina, porque pasé toda la noche durmiendo y no puedo fumar dormido. Entonces apenas despierto, el cuerpo se da cuenta de que no estoy con mis niveles de nicotina altos y me pide el primer cigarro. Si me prendo el primer cigarro antes de una hora de haber despertado, mi nivel de adicción es muy severo. Y después tiene que ver con cosas que son más bien sociales. Es aquel paciente que fuma y que nunca le falta un cigarro a disposición y que puede recorrer todo Viña del Mar, todo el paraíso para tener esa cajetilla en el caso de que se le vaya a acabar la que se está por terminar. Ese tiene que ver con un tema social. Lo segundo es aquel paciente que fuma enfermo, que sabe que está enfermo y fuma igual, y que puede ser una enfermedad menor, un resfrío, etcétera, y sabe que el cigarro le va a hacer mal y lo fuma igual. Y por último, aquellos que tienen problemas sociales con el tabaco, es decir, el que no van a la casa de ese amigo que es muy estricto y que no deja que fumen ni adentro de la casa ni en la terraza, y él, yo no voy a ese lugar porque no. Entonces, esos tres factores, más el de la primer cigarro de la mañana, nos permiten saber si uno es muy adicto. Si uno es muy adicto, va a requerir asistencia. Y esa asistencia implica finalmente usar algunos tipos de medicamentos, alguna ayuda psicológica si que fuera muy severo, alguna ayuda conductual por alguien que tenga capacitación. Los consultores están capacitados para que la gente pueda dejar de fumar. Hay que pedirlo sí especialmente. Y si no soy adicto, tomar la decisión, poner una fecha, marcarla en el calendario y decir ya, ok, este día yo voy a dejar de fumar. Oye, y mañana es un buen día. Interesante esto del primer cigarro, porque eso te marca, ¿no es cierto?, te identifica qué tan adicto estás, en definitiva, sí, como consecuencia de haber tenido la abstinencia, no consumir, digamos, toda la noche. Buen punto ese. ¿Qué pasa cuando uno se queda dormido fumando? No, eso es porque tiene sueño. Tengo un amigo que se queda dormido fumando. Pero ¿sabe qué? Hay algún signo que son más secundarios de aquellas personas que tienen 2 cigarros encendidos. Si alguna vez le ha pasado eso, también el nivel de adicción es muy alto. Y es aquel que tiene el cigarro prendido en el cenicero y prende un segundo cigarro sin darse cuenta. Y eso pasa, y eso efectivamente es un nivel de adicción muy alto. No, y estás distraído también, pues me decía a mí que yo soy medio... Ya, oye, y te tengo que hacer la pregunta, ¿no es cierto?, porque va a la par, fumar, aspirar, ¿qué pasa con la marihuana? ¿Qué tanto daño te provoca, digamos, que es tan común, digámoslo claramente, ¿no? Exactamente. Mira, nosotros sabemos que la marihuana produce otro tipo de problema en el pulmón, que es un inicio para drogas un poco más fuertes y que produce cierta cantidad de problemas sociales de aislamiento en los jóvenes y adultos que consumen marihuana en forma reiterativa. Pero a nivel pulmonar, y aquí también hay que ser bien sincero, la marihuana no produce adicción. Entonces, los consumidores de marihuana son distintos en el sentido de que el daño no se produce a nivel de la destrucción del pulmón, pero sí puede producir estos otros problemas sociales de aislamiento, de inicio de consumo de otros tipos de drogas, y que es algo que se sabe y que nosotros como gremio médico no recomendamos el uso de marihuana, sino que más bien no está dentro de nuestras posibilidades como médicos de recomendar el uso de marihuana. Pero hay que ser sinceros de que no es igual de dañina que el tabaco. El tabaco es realmente muy dañino, a pesar de sí ser el tabaco una droga legal. Ok, doctor, no sé si nos queda algo más que le gustaría destacar, y me alegro que no fume usted, doctor. Mire que uno de repente va al doctor
Y a mí me pasó, me hicieron un chequeo, me dice, tiene que cuidar la alimentación, dice, porque subir de peso, y el doctor era gordito, entonces me está, si tú me dices que deje de fumar y tú fumas, entonces como que inconsecuente. Bueno, yo creo que el mismo ejemplo que yo tomé para dejar de fumar, y que tiene que ver con un tema personal también. Mi padre falleció de un cáncer de pulmón, entonces yo dejé de fumar antes de que él falleciera, pero independiente de eso, lo que importa entender es que cuando uno deja de fumar, son mis hijos y mis hijas las que no tienen un modelo a quien seguir. Entonces yo también dejo de fumar no solamente por los beneficios que voy a tener en términos personales, sino que porque le estoy dando la oportunidad a la gente que más quiero y que me ven a mí como un modelo, que no vean que el fumar sea algo que sea bueno o atractivo, sino que todo lo contrario, sino que algo a lo que no están en acceso y que no lo van a probar porque nunca lo han experimentado dentro de su círculo, la idea de que fumar es algo bueno. Entonces, el mensaje yo creo que es recordar esa cifra del 80% de los hijos de fumadores van a ser fumadores. Yo no quiero dejarles herencia a mis hijos y por lo tanto dejo de fumar. Yo creo que por ahí va el mensaje final. Doctor, le quiero agradecer mucho estos minutos, entretenida la charla, ojalá que esto haya quedado dando vuelta, ¿no es cierto? Y mañana, nada que mañana, no deje para mañana lo que puede ser hoy día, ¿no es cierto? Hoy día mismo deje, ahora tiene que ser paulatino también, seamos honestos, 5, 4, 3, 2, 1. Si uno es muy adicto, tiene que programar la fecha. Si uno es un fumador social, deje de fumar hoy mismo. Si es que en realidad usted no tiene un nivel de adicción grande, deje de fumar hoy, no mañana, hoy. Pero si tiene un nivel de adicción alto, programe el dejar de fumar. Prográmelo con su médico de consultorio, con un especialista como yo, pero póngase una fecha, un plazo y dejemos de fumar. Ok. Oiga, doctor, usted de tórax, o sea que todo tema respiratorio le pegamos una llamadita, ¿cierto? Sin ningún problema, aquí estaremos disponibles para cuando ustedes quieran.